Hay milonga de amor, hay temblor de gotán. Yo les agradezco mucho y la verdad que los felicito porque yo venía viendo cómo se estaba constituyendo esta jornada de debate, pero de una calidad, de una pluralidad y de una diversidad, lo que ustedes van a tratar en estas dos jornadas, realmente para felicitarlos, ¿no? Si hay un momento particular, que hay una crisis del capitalismo, expresado de múltiples maneras, en este estiramiento de la pirámide social, una decadencia relativa de los Estados Unidos, que ya no puede ser el país hegemónico, claro que sigue siendo la principal potencia militar y la principal economía del mundo. El mundo dejó de ser bipolar con la caída de la Unión Soviética y empieza a dejar de ser unipolar con la decadencia relativa, se entiende, de los Estados Unidos. Esto permite entonces que se constituyan polos, ¿no? El de China y el sudeste asiático es un polo pujante, el norte de América, el de Europa, y nuestros gobiernos y nuestros pueblos estamos haciendo en un mundo multipolar la posibilidad de tener un polo. Esto tiene que ver con que hay fuertes luchas durante todo este tiempo del neoliberalismo, un neoliberalismo que fracasa en el mundo, veamos Europa si no, y las consecuencias se miden más drásticamente en nuestros países, y esto hace aquellas luchas la revisión de buscar en cada país dónde están las raíces de un proyecto popular, nacional, popular y para algunos revolucionarios. ¿A dónde están? Porque desaparecen los dos paradigmas que influyeron, indirecta o indirectamente, a los que buscábamos la liberación, que es la caída de la Unión Soviética como paradigma, pero también la defección del socialismo europeo, que influyó en mucho nuestras cabezas y tenía que ver con el estado del bienestar, ¿no? Que era posible en un capitalismo humanizado, un estado protector, paternalista, benefactor, un estado de bienestar, ¿no? Entonces la caída de esos dos paradigmas lo que hace es que en cada país el pueblo busque cuáles son las raíces, qué es lo que efectivamente y consecuentemente puede ahora representar un nuevo intento nacional y popular. Y entonces empiezan a gestar movimientos muy particulares, todos distintos porque no podría ser de otra manera. Entonces empieza a gestarse ese tipo de movimiento. Acá en la Argentina hay una expresión revitalizada del peronismo, pero también con confluencia de otras expresiones populares. En Uruguay el Frente Amplio, en fin, logra superar finalmente ese bipartidismo, un dirigente obrero en Brasil. Hola, presidente, y voy a insistir en los minutos que me quedan con esto porque una de las deficiencias que tiene este proceso es que este cambio de época que está muy asentado todavía en los presidentes, ¿no? Uno ve a veces en algunos fenómenos como el de Venezuela, por la salud de Chávez, con Paraguay, por la imposibilidad de ser reelecto Lugo, la fragilidad que tiene un proceso que parece tan, vital, pero sin embargo la salud, una cláusula constitucional, capaz que nos pasa a nosotros lo mismo, podría complicar el futuro de un proceso, ¿no? Entonces, cuando llega la cumbre de Mar del Plata, y yo cuando comenzaba trataba de describir las características que iba a tener esta cumbre en Mendoza, recordaba que hasta Mar del Plata las cumbres eran anticumbres, es decir, nosotros íbamos a las cumbres para prevenir de que los presidentes nos iban a perjudicar, que lo que trataban allí, detrás de las vallas y detrás de los policías que no le permitían acercarse al pueblo, iban a intrigar contra nosotros. Entonces se hacía la anticumbre. Y en Mar del Plata se producen varios hitos históricos. Uno de ellos es que ahí la sociedad civil, es una forma
una forma de llamar a las organizaciones Libre del Pueblo o a las ONG o al pueblo, llamémoslo como querramos, hablemos ahora de sociedad civil. Mucha concurrió allí sin saber cómo iba a terminar esa jornada en el estadio. No se sabía. Hay muchos creíamos que iba a ser de festejo porque nuestros presidentes, algunos se habían puesto a la cabeza de la representación popular y otros sospechaban de que una vez más, las hubo muchas, íbamos a protagonizar una frustración. ¿No? Entonces estaba el estadio mundialista para un barrido, para un fregado. Ahí se dio lo que en mi opinión es la génesis, el inicio de la integración actual, ¿no? Ese 5 de noviembre, el Mar del Plata, al decirle no al ALCA, se estaba firmando el certificado de nacimiento de la integración. Porque algunos presidentes, fueron 5 y 29, le dijeron que sí al ALCA. ¿No? Fueron 5. Ahora, claro, los beneficios de ese no al ALCA, por suerte, lo disfrutan muchos pueblos de más países. Pero en aquella ocasión fueron 5, fueron con el liderazgo de Néstor Kirchner, que efectivamente comprendía lo que se estaba tratando en esa ocasión. Decirle no al ALCA era, inmediatamente sugería la pregunta, ¿sí a qué? Sí a la integración. Entonces ya ahí empieza a cambiar el Mercosur, ahí se empieza a pensar en la UNASUR y ahí es la génesis de la posterior CELAC. También en la sociedad civil hubo un cambio. Por eso ustedes están haciendo una reunión preparatoria, como nos dijeron en la introducción, para llevarla a los presidentes. Porque considerarán que los presidentes escucharán las propuestas que ustedes le hacen. Es decir, no es un decálogo testimonial lo que ustedes van a aportar. Es un intento de ser escuchados con argumentación, no digamos con reclamos, ¿por qué no? Y con propuestas. Es un cambio a lo que nosotros veíamos viviendo antes del 2005. Seguramente ustedes considerarán, digamos, que en este debate deberán hacerlo, ¿qué es lo que se va a discutir en Río? ¿No? ¿Qué es lo que se va a discutir en Río? ¿En cuánto afecta la salud pública lo que se va a resolver allí? Es decir, una conferencia que va a balancear los 20 años transcurridos de la ECO 92, donde hay posiciones que evidentemente se están polarizando, ¿no? La Unión Europea planteando la economía verde, una consigna aparentemente aceptable, simpática, ¿no? Pero que se esconde detrás de ello un intento de reformular el capitalismo producto de su crisis y tener en cuenta efectivamente que el planeta está siendo agredido de tal manera que no se puede seguir con este modo de producción. Ahora bien, no se hacen cargo de quién es el responsable de este momento del planeta. No digamos, para hablar de salud, ustedes por supuesto son especialistas en eso. Para hablar de migrantes, hay más migrantes ambientales en el planeta, es decir, más gente se muda que por las guerras, y lamentablemente no podemos decir que hay pocas guerras, ¿no? Digamos, ni hablemos ya de la afección que significa eso en la salud. Entonces, bueno, hay un intento allí detrás de la economía verde, primero que es una responsabilidad similar, ¿no? Desconociendo que Estados Unidos emana el 32% del carbono que genera el cambio climático, no haciéndose cargo de la historia, sin ninguna remediación resuelta en recursos, tratando de imponer una tecnología que solamente ellos tienen. Sin transferencia de tecnología, quieren imponer que la producción sea con determinada tecnología, que efectivamente no genera más calentamiento global, pero solamente eso la tienen y por supuesto están dispuestos a vendérnosla. Entonces, este es el momento donde nosotros marchamos esta cumbre, en este momento donde los gobiernos populares son consecuencia de muchos años de lucha, donde la sociedad civil comprende que hay que acompañar este proceso, aunque le veamos deficiencias, críticas, falencias y errores, porque sabemos que, digamos, de transitar otro camino serán peores las consecuencias para nuestro pueblo. Está claro que este no es un proceso irreversible, es un proceso que tendrá que ser continuado.
Y es muy importante, bueno, justamente que en el documento que lleva arriba el gobierno argentino y en la reunión que habrá en Mendoza haya un aporte de la sociedad civil, porque solamente la integración popular como la que se vive va a ser sustentable en la medida que los pueblos comprendan que la integración tiene que ser de los pueblos. Pero claro, la preocupación por la salud pública, popular y extendida no puede darse al margen del resto de los derechos y tampoco puede darse aisladamente de un proceso popular. Así que allí comprendimos en el Consejo Consultivo que, digamos, hay que pelear fuertemente por los derechos de cada uno, pero fundamentalmente hay que pelear por los derechos de todos. Muchas gracias.